Bueno, muy buenas tardes, colegas, futuros colegas, estudiantes, contadores. Eh, Traigo un tema, básicamente es un acercamiento. Estoy en un acercamiento entre la administración tributaria y la parte de contribuyentes, más que todo. Mi tema lo he denominado optimización, pero digamos, la parte tiene que ver más que todo es con la parte de la planeación tributaria para la optimización del pago de esos impuestos. Básicamente, la idea fundamental es mirar de manera retrospectiva, pero también de manera a futuro, hacia dónde van encaminados los impuestos para que las empresas puedan anticiparse o puedan de alguna manera poder optimizar el pago de esos impuestos y mirar las diferentes cargas de tipo fiscal, ¿sí? Entonces, primeramente quiero mencionarles algo muy importante que ha generado un poquito eh, de malestar en la gente, en el sentido de que la diversidad de normas que hoy en día tenemos para la presentación de los impuestos nacionales está generando confusión en el contribuyente. Entonces, en ese sentido, yo vengo eh, y recojo todas esas inquietudes de esos contribuyentes y a través de la Escuela DIAN de Impuestos Nacionales, de la cual hago parte como docente, vengo también a compartirle ese tipo de inquietudes. Listo. Inicialmente tenemos lo que se denomina optimización de la planeación empresarial en un entorno de cumplimiento tributario. Aquí quiero hacer un paréntesis, si bien pues la diapositiva les está mostrando unos conceptos de planeación empresarial y optimización de esa planeación empresarial. Quiero hacer un paréntesis y es mirar en este momento qué tipos de impuestos tenemos vigentes actualmente, pero sé que muchos saben, pero que generan con la entrada en vigencia de la ley 2277, un cúmulo de dudas en el contribuyente a partir de su planeación tributaria. ¿Sí? Entonces, tenemos actualmente vigentes muchos impuestos, pero quiero referirme especialmente al que tiene que ver con la declaración de renta de personas jurídicas. Primer punto. ¿Por qué ese primer punto? Porque esa declaración de personas jurídicas con la entrada en vigencia de la ley 2277 trajo consigo una cantidad de cambios normativos, entre ellas la famosa deducción por regalías, que puede que algunos de ustedes estén en ese rango del sector energético o el sector de generación de energía. Ese formulario 110, que ya lo tienen disponible en la página de la entidad, tiene consigo una serie de fórmulas que de alguna u otra manera tiene que ver con la tasa de renta, pero con una novedad, y es que esas empresas dedicadas a esa actividad tienen unos puntos adicionales del 5%, de 5 puntos adicionales o 5% de esos puntos adicionales. Entonces, ha generado confusión porque al momento de efectuar la liquidación, si notan el formulario en este momento, está ubicada antes del anticipo, ¿sí? Entonces, se ha generado una cantidad de controversia a partir de que, si bien es cierto que debo hacer un anticipo de la renta, entonces esos puntos deben tenerse en cuenta para el cálculo de esos anticipos. Entonces,
No se ha conceptuado generalmente si se tienen en cuenta o no, pero la única norma que nos define si debemos tener en cuenta esos anticipos dice que los anticipos no deben verse nunca afectados por sobretasas ni por puntos adicionales. Ahí está generando un problema. ¿Qué pasa? Las empresas deben anticiparse porque es que, digamos, esos 5 puntos adicionales representan además una carga adicional para el contribuyente. Eso con respecto a las personas jurídicas. Luego puedo mencionarle otras deducciones y otros descuentos que actualmente están vigentes. ¿Por qué menciono esa parte de personas jurídicas? Porque el tema de personas jurídicas hoy en día, con la expedición del decreto de plazos, las personas jurídicas empezaron a hacer en base a ello su planeación y la optimización del impuesto, que nada tiene que ver con evasión ni elusión, nada de eso. Simplemente es optimizar ese pago del impuesto para no caer en sanciones, uno, o litigios ante la entidad tributaria. Luego tenemos otra parte que entra en vigencia, que es la declaración anual de activos en el exterior para grandes contribuyentes, personas jurídicas y personas naturales. Estoy haciendo en estos momentos un barrido de esos formularios que están disponibles ya, excepto el 210 de renta de personas naturales, que trajo también unos cambios importantes. Entonces, el 160, declaración de anual de activos en el exterior para aquellas personas residentes en Colombia, grandes contribuyentes que tengan activos en el exterior y que superen una cantidad determinada de VTs. ¿Listo? Con respecto al 210, tenemos el 210 limita en este año para personas naturales. Ojo, porque ya se acerca la expedición, o más bien el reporte de entidades terceros que nos reportan información para tener en cuenta para la declaración de renta. Esa información va a estar disponible para los contribuyentes entre abril y mayo. ¿Sí? Recuerden que para las personas naturales hay unos topes que son 5 condiciones o 6 condiciones en las que se incumple alguna de esas condiciones, automáticamente debemos declarar renta. ¿Sí? Pero ojo, las personas naturales que cumplan con alguno de esos criterios, además de esa declaración de renta, deben hacer un cruce de información con la base que tiene reportada la entidad en este momento, que es la información reportada por esos terceros. Hay unas limitaciones muy interesantes a la base de esa retención para el cálculo de esa renta líquida gravable al limitar las deducciones, se mantienen 40%, bajan las VT para el cálculo del límite del 40%, pero tiene algo interesante y es que nosotros tenemos una deducción por dependientes económicos que la ley nos brinda esa deducción por dependientes económicos dentro de la cédula de trabajo. Me refiero que hay actualmente unas 5 cédulas para liquidar, pero la que mayor reporte ingresos, pues ahí debemos ubicar a nuestro contribuyente. Entonces tenemos una deducción por dependientes económicos, entiéndase dependientes económicos, todas aquellas personas que dependen de nosotros, pero también deben cumplir unos ciertos criterios. La ley 2277 tuvo en su articulado, tiene una parte que dice que las personas, además de esos dependientes económicos, deben también, si tienen dependientes económicos, hasta 72 VT mensual. ¿Qué quiere decir eso? Que además de la base, de conformar la base de esa deducción, entonces las personas podrán adicionalmente, porque la norma dice sin perjuicio, restarle a esa base un 72 VT por cada dependiente económico, hasta 4 dependientes económicos. Esta ley 2277, si bien es cierto, no trajo tantos beneficios, es importante empezar y optimizar también el impuesto de esas personas naturales a través de esos mini beneficios
que están contemplados en la ley 2277. Listo, entonces tenemos también el impuesto de IVA, en este caso IVA normal, se declara tarifa general del 19%, tuvo unas pequeñas, por ahí unas pequeñas modificaciones. Tenemos el 310, que es el impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas para restaurantes, bares, etcétera, etcétera. Tenemos el 325, que es el IVA para prestadores de servicios desde el exterior, ojo con eso. Tenemos en este momento los formularios llamados impuestos saludables. Esos saludables merecen una atención aparte y profundizar mucho más, pero ese formulario 330, el primero se llama Declaración del Impuesto Nacional sobre Productos Plásticos de un solo uso para embalar o empacar bienes, inicialmente para los productores. Luego viene la declaración de las bebidas ultraprocesadas azucaradas y el formulario 340 con impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente o con alto contenido de azúcares añadidos, sodios o grasas saturadas. Entonces, ese es otro grupo de contribuyentes, ¿sí? Eso probablemente sí toca a las personas naturales. ¿En qué sentido? Recuerden que esta ley 2277 trajo también consigo un descuento por dividendos. Entonces, si una persona jurídica declara, ¿sí? Y establece un mecanismo de retención por esos dividendos, esa persona jurídica, ese certificado es trasladable a la persona natural, quien podrá descontarlo como persona natural en su formulario 210. Entonces, todo va amarrado y amalgamado. Adicionalmente, tenemos el formulario 350. El 350 es un formulario que, bueno, no ha tenido cambios muy profundos porque establece las retenciones o practicar las retenciones o aquellas retenciones a las que estamos acostumbrados, pero por solicitud de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el formulario 350 cambia su estructura. ¿A partir de qué? A partir del 1 de agosto. ¿Sí? Cambia a partir del 1 de agosto su estructura al diferenciar las retenciones practicadas a las personas naturales y las retenciones practicadas a las personas jurídicas. ¿Qué implica eso? Eso también implica optimización para, para la presentación de los impuestos de las empresas. Eso genera optimización, planear anticipadamente. Entonces los invito, el formulario está publicado en la página web de la DIAN, sección formularios, pestaña año 2024. ¿A dónde quiero llegar con esta parte? Allí en este momento todas las empresas deben estar ya planeando. Si bien es cierto que las retenciones en la fuente o el formulario se mantiene, ya debemos estar planificando la apertura de cuentas o la creación de terceros para practicar los conceptos de retención de personas jurídicas, porque ahora como bien dije anteriormente, se divide en dos columnas, personas naturales y personas jurídicas. Bien, siguiendo aquí con la parte de optimización de la planeación empresarial, esa lo pueden ver los señores, ¿cierto? Bien, con la parte de optimización empresarial, todos esos puntos que les acabé de mencionar generan que esa optimización empresarial sea mucho mejor, ¿sí? Entonces, dentro de esa presentación tenemos la optimización de la planeación empresarial, se ha vuelto fundamental, pero por la cantidad o el laberinto de regulaciones y normativas que añade una capa adicional de complejidad a su planificación. Esos puntos que ustedes ven en pantalla, esos puntos que están en pantalla, se generaron a partir de un estudio de la escuela donde fuimos a la calle y le preguntamos a las personas naturales primero y a las personas jurídicas después si tenían un esquema de planificación tributaria. Oh, sorpresa, porque nosotros esperábamos que con la cantidad
digamos, de litigios y de situaciones que se presentan a diario con la entidad, las personas sí están planificando más sus impuestos, ¿sí? Entonces, decían, sí, está bien que ustedes presenten o hagan reformas, nosotros no las hacemos, las hace directamente el Congreso, pero es necesario que se nos tengan en cuenta con una normatividad que sea más sencilla, que pueda ser más entendible, que puedan acercarse pues más al ciudadano y a partir de ahí poder entender qué es lo que busca la entidad. Como segundo punto, tenemos que esto implica la identificación de oportunidades para maximizar la eficiencia operativa y fiscal, al tiempo que se asegura el apego a las leyes tributarias vigentes. Esto no es más que le preguntamos a las personas o hemos detectado si las personas utilizan algún tipo de artimañas, lógicamente, para bajar los impuestos. Y sucede que antes sí se generaba mucha confusión, más con las normas, para el tema de deducciones y llevar costos procedentes que tengan relación de necesidad, proporcionalidad y causalidad con el impuesto, pero a raíz de la expedición de las últimas normas 1943, 2010, 2277, esas normas o esos beneficios se han ido ajustando muy impresionante. Entonces, yo podría bien hablarles y decirles, bueno, hay una cantidad de beneficios que podemos aceptar o podemos llevar a nuestra declaración, pero sucede que ya ese mundo de beneficios y de deducciones se han ido limitando muy fuertemente. Por último, tenemos los desafíos y estrategias claves para optimizar la planeación empresarial. Ese tercer cuadro que ven al inferior izquierdo de su pantalla. ¿Qué buscamos o qué buscan las empresas con eso? Ellas decían que hacen una correcta planificación de sus impuestos, pero ellos han visto la necesidad de amarrar la optimización de la planeación con los objetivos empresariales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que los objetivos comerciales también deben ir alineados a una planeación empresarial. ¿Sí? O deben ir alineados a los objetivos que planea, estratégicos que planea perseguir la empresa. De esta parte solo quiero decirles que, y es muy importante, que el único documento de entrada al mundo fiscal y tributario es el RUT. Y muchos han hablado también del tema de RUT para empresas jurídicas, para personas naturales, más que todo por el tema de cruces de información. ¿Sí? Y ustedes conocerán a profundidad de RUT, que tiene una serie de campos y que hay que actualizar, pero en reiteradas ocasiones el director ha dicho que RUT no es necesario actualizarlo. Y esto es importante. No es necesario entregar el RUT actualizado o lo que dicen las empresas. Es que al fondo, en la derecha de RUT, hay un número que es la fecha de generación de recibo. Y en muchos pronunciamientos el director ha dicho que no es necesario ese número de registro, no es la actualización como tal de RUT. ¿Sí? Recuerden que la no actualización de RUT genera sanciones. Y en el mundo tributario es muy sencillo. O sea, yo voy a la DIAN, me registro y listo, no pasa nada. Pero sucede que muchas personas no actualizan, por ejemplo, la dirección o domicilio o datos de contacto. ¿Sí? Y recuerden que la administración tributaria hace todo a través de los correos registrados en, en el registro único tributario. Entonces, eso hace parte también de una optimización, aunque parezca algo vacuo, por decirlo así, así hace parte, porque al final se puede generar un litigio a través de una dirección mal informada en el RUT. Entonces, allí vemos cómo también esto entra dentro de este universo de impuestos.
Entonces, aquí lo que le decía anteriormente, estos fueron los factores que logramos identificar en esas empresas. ¿A partir de qué? A partir de hablar con las personas, a partir de datos, a partir de estadísticas, a partir de conversaciones que se han tenido para acercarse al ciudadano y logramos identificar esas seis maneras de optimizar, ¿sí? Y dice análisis y planificación de una tributaria proactiva, no estática. Entonces, por los cambios de legislación tributaria, debemos también nosotros como empresas evolucionar a la medida que va eh, cambiando todas estas cantidades de normas tributarias. Entonces, análisis y planificación tributaria proactiva. Y muchas empresas ya lo han implementado, ¿sí? Me dirán, pero eso es costoso o implementarlo. Bueno, depende desde el punto de vista donde se vea, porque al final, si es un asesor externo, pues me imagino que hará su planificación y por eso cobrará sus honorarios, etcétera. Pero como empleados o como empresa, nosotros, gerentes, ¿sí? Debemos tener en cuenta toda esa parte de la planificación tributaria. Es decir, de los primeros impuestos que les mencioné, mirar a profundidad a cuáles nos pegan, cuáles nos impactan directamente, ¿sí? Porque recuerden que los socios también rinden o declaran como personas naturales y pueden estar afectados por un impuesto al patrimonio o por una declaración de activos en el exterior o, o por una declaración de IVA, ¿sí? Entonces todo va amarrado. Como segundo punto tenemos la integración de los objetivos fiscales en la estrategia empresarial, que ya lo había mencionado anteriormente, la gestión eficiente de riesgos fiscales. Esto no es más lo que dice evitar, incluyendo la exposición a posibles auditorías fiscales, litigios tributarios y cambios en la interpretación de las leyes fiscales. Muy curioso, porque la mayoría de litigios tributarios están enfocados a la mala interpretación de las normas. ¿Qué es importante? Importante tomar en cuenta la ley, como en este caso sería la ley 2277, pero no solo quedarnos ahí. O sea, nuestra planeación tributaria no debe estar enfocada a que solamente reconozcamos los cambios que tienen las personas naturales o los declarantes como personas naturales o jurídicas, sino que además nos extendamos a los conceptos, a las sentencias del Consejo de Estado, a las sentencias de la Corte Constitucional y en estos momentos, como parte de esta nueva administración, tenemos doctrinas unificadas, no aisladas, sino unificadas de la ley 2277 que ustedes pueden consultar en la página web de la entidad a través de normativas y jurisprudencia, ¿sí? Eso es algo que se ha hecho y probablemente ahí encuentren mucha claridad sobre qué es lo que se pretende hacer o cuál es la misión en este caso de la entidad, que es dar a conocer a los contribuyentes de una manera clara y precisa todos esos cambios que ha tenido la ley. La formación y actualización de personal. Bueno, sé que es un tema bastante complejo, pero lo expresaban algunas empresas. Esto es necesario. Y a raíz de eso, la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, ha hecho diversas capacitaciones, ¿sí? Incluso en convenio con el SENA, para poder capacitar a todas esas personas que están en el área contable, que tengan dudas sobre el área fiscal, que tengan dudas sobre la expedición de las normas o de pronto poder aclarar algunos conceptos normativos. Eso está en marcha. De hecho, ustedes pueden entrar a la página principal de la entidad y ahí aparece un calendario de capacitaciones, incluso muchas aparecen en vivo a través del canal de YouTube.
Pero esto no es un capricho de la administración, esto es a pedido de los contribuyentes, ¿sí? Y decían, pero es que si nosotros no logramos acercarnos a la administración tributaria, es muy difícil. Nosotros ustedes los vemos como alguien, ¿cómo sería? Represivo, ¿sí? Es como que la expedición de esas normas es como represivas pues causan mucha confusión y la verdad no, a veces no sabemos cómo actuar. Parece una cosa sencilla para nosotros que de pronto estamos en ese mundo tributario, pero a veces el empresario no las tiene claras, no las sabe, no las entiende. Entonces, a raíz de eso nació ese programa de capacitar a las personas a través de las cámaras de comercio para que las empresas de alguna u otra manera logren que la presentación de impuestos sea algo más sencillo. Y eso es importante. Y eso va de la mano con la optimización. Tenemos algo muy importante y es que empecemos a ver y a mirar las cosas desde otra perspectiva. Los bancos en normas con el gobierno, los impuestos se recaudan a través de estas entidades, las EAR, entidades autorizadas para recaudar los impuestos administrados, pero lo hacen bajo un principio que se llama principio de reciprocidad, ¿sí? Y es importante que las empresas, a través de un análisis financiero exhausto o a través de un análisis objetivo, empecemos a tener en cuenta también ese pago de esos impuestos con ese principio. ¿En qué sentido? Por ejemplo, podemos utilizar esas normas como parte de apalancamiento financiero. ¿En qué sentido? Como lo mira el punto 2. ¿Sí? Es que para los contribuyentes es muy complicado presentar la declaración de IVA o en muchos casos ese IVA es de nosotros o es que en el caso del IVA entonces yo no lo pago de manera bimestral, sino que los periodos son muy confusos. Entonces, pues yo no cumplí con los topes para hacerlo bimestral y lo haré cuatrimestral. Eso hace parte de la planeación empresarial, es cierto. Pero recordemos que el IVA se paga, hay dos periodos de pago que es bimestral y cuatrimestral. Ese dinero que debemos pagar a través de la declaración de IVA, ¿sí? La declaración del formulario 300 es un dinero que permanece en la entidad hasta que nosotros hagamos el respectivo pago. Entonces, es una forma también de apalancamiento financiero, ¿sí? Durante dicho tiempo se puede usar el dinero recaudado como capital de trabajo. O sea, no lo veamos como algo, eh, sí, es de obligatorio cumplimiento, es cierto, ¿sí? Y hay mucha evasión en IVA, es cierto, eso no lo voy a negar. Pero también miremos la posibilidad de usar ese dinero y empezar a generar, empecemos a circularlo dentro de la entidad, ¿sí? Ya sea para compra de mercancía, etcétera, sin caer en temas de evasión. Bueno, ahí tenemos otras herramientas financieras que no voy a entrar en detalle porque, bueno, son préstamos bancarios, arrendamientos financieros, pero recuerden que también hay unos descuentos en esos arrendamientos financieros o en la compra de activos fijos, en el caso de IVA, ¿sí? Que no pueden tratarse como simultáneamente. Ahora bien, voy a pararme aquí. Tenemos otro tema que ayuda a la optimización empresarial y es lo que ha manifestado muchas veces el señor director en decir que se va a reducir el tema de la evasión a 1% del PIB. Es algo fuerte, sí, más entendiendo que hay mucha evasión y nosotros estamos alineados en estos momentos con otras políticas tributarias como las de Reino Unido, Canadá, las de España,
que básicamente es lucha contra la evasión de impuestos y a lo que ellos han denominado brecha tributaria. Nosotros tenemos brechas tributarias, es cierto, por la evasión de IVA más que todo. Renta también hay omisos en declaraciones de renta. En litigios también tenemos una cantidad de litigios que no sabemos si se van a ganar o no. Eso hace parte de esa brecha tributaria y eso es lo que quieren combatir. Ahora bien, sucede que sí hay que prestar atención a lo que dice o lo que dice el director o lo que publican en la página de la entidad. Y es que cuando él está diciendo que va a hacer una reducción de esa brecha, allí nosotros también tenemos una oportunidad de planeación y también de optimización de la planeación tributaria para el cumplimiento de obligaciones. Y es un mensaje, es como los datos en economía, ¿sí? Y, y el director dice, es que voy a hacer la reducción de esa brecha tributaria. Ok, listo, pero ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿A través de qué se puede hacer? Recuerden que la administración puede efectuar visitas a las empresas para determinar o mirar si se están determinando correctamente esos impuestos tributarios. Entonces allí eso es un llamado de atención y es básicamente a no dar papaya. Es básicamente eso. Porque si el director está diciendo que va a atacar eso, quiere decir que nosotros debemos estar atentos porque es muy probable que nos sancionen. Es muy probable, tal vez. O no, hay gente que hace las cosas bien. Para eso, la administración tributaria ha denominado lo que se llama perfilamiento. ¿Qué quiere decir ese perfilamiento? Que a través de la entrada en vigencia de datos, de análisis de datos y inteligencia artificial, ellos toman un determinado sector y miran la tendencia del pago de los impuestos o de los ingresos de ese sector y empiezan a perfilar a los usuarios. ¿Sí? Entonces, digamos, una empresa del sector X paga 300 pesos en IVA, pero esta empresa solamente pagó 50. Entonces, ahí hay un perfilamiento de por qué quizás se está generando ese problema en la administración, en las empresas. Otro punto importante, y hacia allá vamos, optimización. Recuerden, no pierdan el objetivo de la charla, que es la optimización empresarial. Y es una diapositiva que no la tengo proyectada ahí, pero las personas naturales aportan 14.5 billones. 14.5 billones. Estos son unos datos del año pasado, finalizando el año pasado. Y las personas jurídicas aportan 49.8 billones, siendo las personas jurídicas las que más están cargadas con impuestos. Ojo que los efectos de la última norma, de la última reforma de la 2277 empiezan a tener efectos este año. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Es muy probable que se amplíe el rango de declarantes de personas naturales. Existen personas naturales con empresas. Sí, claro, yo puedo constituir una empresa como persona natural y puedo tener obligaciones. Pero sí es cierto que, que la mayoría de empresas son las que más pagan y soportan el pago de los tributos en Colombia. Es de esperar que se extienda toda esa base para compensar uno con otros con personas naturales. Y allí tenemos que mirar esas personas naturales, cómo van a entrar a tributar, con qué beneficios y hacer también una correcta planeación. Porque recuerden, no solamente renta, puede tener responsabilidad en IVA, puede tener consumo, puede ser responsable de impuesto al patrimonio, puede tener activos en el exterior y a partir de ahí empezar a planear o a optimizar también esas empresas. Es muy curioso que la entidad o la Dirección General de Impuestos haya enviado alertas a través de los canales de información diciendo
Sí, es que necesitamos reducir la brecha tributaria, necesitamos hacer una reducción de la cantidad de evasión, ¿sí? Necesitamos luchar contra el contrabando y las personas aún así no hayan hecho o no hayan tomado las medidas pertinentes para combatir eso o para hacerle frente a eso. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque recuerden que para el año pasado eh, la facturación electrónica empezó a ser obligatoria para este año, pero habían controles de facturación y las empresas no tomaron las medidas correspondientes. Y eso fue eh, muy mal visto para la ciudadanía, pero ya se les había dicho con demasiada anticipación a través de resoluciones, comunicaciones, que se iban a hacer esos planes de facturación. Y aún así las empresas no tomaron las medidas correspondientes y fue de noticia nacional el cierre de un gran establecimiento en la capital, de un gran establecimiento de comercio porque no emitía facturación electrónica. ¿Quién falló ahí? Tal vez la empresa, tal vez los encargados de planificar los impuestos de esa empresa, o de pronto, bueno, entrarán en su litigio y empezarán a mirar toda esa parte de cómo se detectó ese error bueno, y tomarán las medidas pertinentes. Lo cierto es que se genera también una controversia con la administración y es un proceso que puede durar años porque pues al final ellos están bajo la figura de la presunción de inocencia. Entonces, digamos, muchachos, sé que el tiempo es un poco y apremia, un poco corto y apremia, pero digamos, aquí lo importante es no perder de vista el tema de la optimización de esa planeación empresarial para cumplir con esos impuestos. Y como les mencionaba al principio, eh, contrario a lo que nosotros pensábamos, las empresas sí lo están haciéndolo y es una tarea difícil, complicada, como han manifestado algunos empresarios, pero es necesario hacerlo desde la más pequeña hasta la más grande, es necesario estar atento a las alertas que lanza en este caso la Dirección de Impuestos, la economía nacional y en este caso todo lo que rodea el tema impositivo en Colombia. Si tienen alguna pregunta, ¿sí? Ok, listo, vale. Muchísimas gracias, doctor Lever. Antes de mirar qué preguntas tenemos en el chat, quiero comentarle a nuestro público que usted es magíster en administración de negocios con énfasis en finanzas empresariales, es especialista en derecho tributario de la Universidad del Rosario y es contador público de la Universidad del SINU hace 5 años, ¿cierto? Y tiene 5 años de experiencia como docente. Dice aquí también que es funcionario de la Dirección de Impuestos de Aduana. Viene desde Bogotá, nos está acompañando y estamos muy agradecidos que haya participado con nosotros en el Congreso. Y vamos a ver qué preguntas tenemos en el chat. O de pronto comentarios acerca de su tema, que es muy interesante. Me interesaría qué piensan más que todo ellos a partir de esa optimización de esos impuestos. Claro que sí. Vamos a ver quiénes comentaron. Bueno, los participantes no enviaron sus apreciaciones, sin embargo, sabemos que el tema es de interés y lo que usted menciona, que amplíen ese rango de impuestos, que haya un equilibrio persona natural, eso va a ser algo tremendo, ¿verdad? Lo que se viene para nuestro país. De todas maneras, no nos deja pues las inquietudes allí, en caso de que hayan, con mucho gusto se las haremos llegar. Claro que sí. Bueno. Cualquier duda que tengan sobre una determinada temática, cualquier duda que tengan, de pronto les haya quedado por dónde empiezo a hacer esa planeación o esa planificación para la optimización de mi empresa o el sector, pues con mucho gusto pueden dejar sus preguntas en el chat y pues yo con mucho gusto las atenderé en su debido momento. Muy amable. Gracias por su participación.